amigos de Financieramente? Nos encontramos una semana más aquí en Teleplay platicando de estos temas que nos deberían de preocupar y ocuparnos para pensar en nuestra salud, en nuestro bienestar y desde luego en nuestra salud financiera. Por eso hoy de nueva cuenta tenemos a Eloína Abreu. Ella es asesora financiera y vamos a platicar de un tema muy importante para todos nosotros. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Ángel, pues muy bien, muy contenta de que me vuelvas a invitar a tu programa y estar aquí con tu audiencia y yo encantada de la vida. Excelente, pues vamos a platicar de un tema que igual siento que mucha gente lo deja pasar, que es la salud. La salud es importantísima. Si no tenemos salud, todo lo demás no se va a dar, ¿no? Y quiero que platiquemos hoy sobre gastos médicos. Te digo, es una póliza que bastante accesible, pero muchos como que la van dejando pasar. A mí me ha tocado escuchar casos tristes de gente que de pronto se les ofrece, no la adquieren y cuando ya tienen el problema encima ya no se puede hacer mucho. O gente que lamentablemente por cuestiones de salud se les va el ahorro, aquel ahorro que tenían, se les va rapidísimo. Entonces yo creo que es un tema muy, muy importante. Y vamos a ir así como que de las cosas más básicas hasta tal vez las más complicadas. Correcto. Primero, ¿qué incluye una póliza de gastos médicos? ¿Cuáles son las coberturas que te ofrece? Ok, una póliza de gastos médicos, como tú bien dices, al menos para mí, es una de las, y voy a llamar inversión, porque es una inversión, de las que todo mundo deberíamos tener una al menos, ¿no? ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, yo he visto casos en los que familias han quedado en bancarrota por cubrir un padecimiento o una enfermedad, ¿no? Entonces, pues venden sus terrenos, venden su casa, el auto, traspasan el negocio con tal de tener dinero para poder subsanar la salud, ¿no? Entonces, gastos médicos para mí es una póliza que sí o sí todo el mundo debería de tener. Partiendo de ahí, la cobertura de gastos médicos principalmente te cubre todo lo necesario para que el asegurado pueda recuperar la salud y te cubre enfermedades, accidentes, maternidad, yo la pongo aparte porque para mí no es ni enfermedad ni accidente. Claro. Maternidad, pero prácticamente te cubre honorarios médicos, un quirófano, hospitales, medicamentos, estudios de laboratorio, todo lo necesario para que el asegurado pueda recuperar su salud. Prácticamente eso es como la cobertura básica, si quieres verlo, de una póliza de gastos médicos. Sé que igual te cubre servicios dentales y ahorita me surge la duda, servicios con un psicólogo, ¿te los incluye? Porque ya ves que ahorita con la pandemia se desató mucho este problema de la ansiedad. Lamentablemente Yucatán somos primer lugar en suicidios. Uh-huh. ¿Cubre? Mira, hay como... Ahora sí que hay como una gama muy, muy amplia y las pólizas de gastos médicos pues se arman de acuerdo a las necesidades de cada cliente, ¿no? Sí, hay pólizas, a veces te dicen las partes psicológicas no se cubren normalmente, pero depende de la situación. O sea, por ejemplo, si hubo una situación a lo mejor de un cáncer, obviamente esto también te trae algún problema psicológico, ¿no? Y hay que acompañarlo. Esta parte sí está cubierta, ¿no? Entonces, depende de la situación, se puede cubrir o no ciertas situaciones, ¿no? Como tú bien dices, las pólizas de gastos médicos tienen coberturas accesorias, si quieres verlo, uh-huh. Como por ejemplo las dentales, te cubren limpiezas dentales, que no es un gasto médico mayor, pero te las cubre. Y pues puedes sacarle provecho a la póliza ya que la tienes, acudiendo a tu dentista y que te haga una limpieza pues dental, ¿no? Que además se debe hacer cada 6 meses, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, allá igual parte de la cultura del mexicano, así como que ya que tenemos algo empezamos a darle el tratamiento, que igual viene de esta parte de la cultura que traemos. Creo que es igual lo que hace que no pensemos en estas pólizas hasta que las necesitamos. Otra pregunta igual así bastante básica, ¿no? Uh-huh. ¿Con qué médicos podemos acudir? La aseguradora nos dice específicamente con quién, puedo ir con el médico con el que siempre voy. ¿Cómo funciona esta parte? Mira, hay 2 tipos de redes, le llaman red médica prácticamente en las aseguradoras, y hay una red que es red cerrada, que la verdad es casi o muy poquitas ya la utilizan, que es donde la aseguradora sí te dice
trabajo con estos médicos, estos gabinetes, estos hospitales y tienes que acudir con ellos, ¿no? Pero la mayoría de las compañías de seguros ya hoy trabajan con una red abierta, en la cual, si bien tienen médicos, hospitales y gabinetes y demás conveniados, te permiten al asegurado asistir con su médico de confianza, ¿vale? ¿Qué es lo que te va a dar como plus, si quieres verlo, a los asegurados que se atiendan con los médicos en convenio? Pues les van a dar un beneficio. Al final puede ser que hagan un pago directo, por ejemplo, en caso de una cirugía, si te atiendes con médicos, hospitales de la red, pues puedes acceder a un pago directo o, por ejemplo, a una disminución de la participación que el asegurado tiene en cada siniestro, ¿no? Entonces, sí puedes acudir con tu médico de confianza, pero atenderte con médicos conveniados te trae algunos otros beneficios. Ok, y aquí de la mano viene, haz de cuenta, contrato mi póliza aquí en Mérida, pero pues, temporada de vacaciones, me voy a otro estado o incluso me voy al extranjero y me sucede algún accidente o ahí desarrollo alguna enfermedad. ¿Qué pasa? Ok, hablamos principalmente del extranjero, si quieres. Hay unas coberturas que son opcionales. Digamos, en el extranjero son 3 prácticamente. Hay una que es cobertura internacional, que prácticamente si, por ejemplo, tienes algún familiar que vive en Canadá o en Estados Unidos y pasas no una semana, ¿no? A lo mejor pasas todo verano, o sea, 2 meses en Estados Unidos, pues ya tienes una cobertura internacional en la cual te permite atenderte cualquier enfermedad que tuvieras estando en el extranjero. Hay otra que se llama urgencias en el extranjero como tal, que como su nombre lo dice, te va a permitir que en caso de algunas vacaciones, si algo llegara a suceder que sea urgencia, es decir, que ponga en peligro tu vida o alguna viabilidad de algún órgano, te puedas atender en Estados Unidos, bueno, donde te encuentres, te estabilizan y terminas la atención en tu país, ¿no? Y hay una tercera cobertura que se llama catastróficas en el extranjero, en la cual la compañía te enlista un número de padecimientos catastróficos. Puede ser un cáncer, insuficiencia renal, cerebrovasculares, de corazón abierto, o sea, una lista muy específica de padecimientos que si llegaras a tener alguno de estos padecimientos, los puedes atender en el extranjero, ¿no? Entonces son como, digamos, 3 coberturas diferentes internacionales que tú puedes contratar dependiendo de pues, tu actividad, o sea, que tanto viajes o no. Ahora, si es nacional, generalmente las pólizas pues, que contratamos son nacionales y se divide como por planes médicos, o sea, por niveles hospitalarios, generalmente. Entonces, siempre y cuando te atiendas dentro de tu nivel, no te va a perjudicar. ¿Qué es lo que va a pasar? Si tú, por ejemplo, por trabajo, generalmente estás, no sé, medio año en México, en la Ciudad de México y medio año aquí, pues a lo mejor te convendría contratar una póliza con un nivel de hospitales alto, con una zona de atención a lo mejor como la Ciudad de México, porque evidentemente si aquí un médico te cobra, no sé, 600 pesos por una consulta, esa misma consulta en la Ciudad de México te va a costar el doble. Exacto, sí. ¿no? Entonces ahí hay que conocer mucho a nuestros clientes para poder ofrecerle obviamente las coberturas que más se les adapten. Ok, excelente. Pues vamos a seguir platicando sobre este tema que seguramente muchos por estas mismas dudas no se animan a contratar una póliza indispensable en nuestras vidas, pero esto después del corte. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. El Centro Educacional Evelio González Montalvo tiene para ti las 4 licenciaturas de mayor demanda: Trabajo Social, Derecho, Administración y Contaduría Pública. Ponemos para ti nuestros más de 39 años de experiencia formando profesionales exitosos.
Pide informes al WhatsApp 9991 1581 87 o en www.barrer.edu.mx. No lo pienses más e inscríbete ya. ¿Qué tal, amigos de Financieramente? Continuamos aquí en Teleplay platicando con Eloína Abreu. Ella es asesora de seguros, asesora financiera, y estamos platicando de un tema importantísimo, que son las pólizas de gastos médicos. Y viene aquí como que la pregunta que a todos nos preocupa. ¿Cómo aplican o cuáles son los costos por contratar una póliza? Y de la mano de una vez la siguiente pregunta, ¿cómo funcionan los deducibles? Que a veces la gente ahí como que se confunde, que ¿cuánto pago? No, al final voy a terminar pagando más. O sea, esa parte creo que es la que más confusión crea. Sí, mira, el costo de una póliza varía porque al final yo siempre digo que es un traje hecho a la medida. Tendemos a pensar que las pólizas de gastos médicos mayores, hay una falsa creencia de que es para gente millonaria o gente rica, y la realidad es que no. La realidad es que se adapta a las necesidades de cada quien. Y bueno, al final sí existen dos participaciones del asegurado en las pólizas. Como tú bien lo dijiste, existe el deducible bajo dos rubros, el deducible y el coaseguro. Ambos rubros, el asegurado elige cuál tomar. Digamos que la compañía te da opciones y tú eliges el que mejor se adapte a ti, ¿no? Entonces, voy a empezar por el deducible. El deducible generalmente viene en un monto fijo, es decir, 15,000, 18,000, 20,000. ¿Y yo cómo se los explico? Yo lo que les digo es que el deducible sí es una participación del asegurado en el siniestro o en el padecimiento, pero es lo que a ti personalmente te marca que es una póliza de gastos médicos. Por ejemplo, yo, Eloína Abreu Pérez, digo, pues yo puedo absorber, en dado caso que algo me llegara a suceder, 50,000 pesos. Todo lo que esté arriba de 50,000 pesos, yo ya no puedo. Entonces, mi deducible pues va a ser de 50,000 pesos. A lo mejor para ti, Ángel, tú puedes absorber 100,000 y tú dices, todo lo que esté por arriba de 100,000 es una póliza, pues un gasto médico mayor, ¿no? Entonces, tu deducible será de 100,000. A mayor deducible, la prima es mucho más baja, o sea, va bajando, ¿no? Y el coaseguro, se cobra, hay diferentes modalidades, pero la más común es que se cobre una sola vez por enfermedad o por padecimiento, es la más común. Y el otro rubro, que es el coaseguro, viene expresado en porcentaje y se cobra cada vez que hagamos una reclamación, sea inicial o posterior, subsecuentes. Sin embargo, existe algo que se llama tope de coaseguro, que una vez que lleguemos a este tope, por ejemplo, si fueran 50,000 pesos, nosotros estamos reembolsando, vamos participando con el 10% de cada reembolso, y una vez que lleguemos a los 50,000 de este ejemplo, tú dejas de pagar coaseguro. Y lo siguiente ya se te reembolsa prácticamente al 100%. Entonces, ahí vamos viendo, ¿no? Ok. Normalmente es el 10%. Ok, perfecto, porque esa es creo que la parte que más a todos les preocupa, porque cuánto voy a pagar. He escuchado gente que lo clásico, es que me dijo mi prima que a su prima al final le salió más caro pagar, entonces yo por eso mejor no contrato, pero no se acercan a preguntar. Tú acabas de decir algo muy importante y todos sabemos que debería de los seguros hacerse a la medida, incluso hasta de autos, o sea, es correcto, todo, hacerlo a la medida. ¿Qué pasa igual con las personas que de pronto dicen, creo que tengo un padecimiento y mejor me aseguro? ¿Te puedes asegurar con padecimientos preexistentes? ¿Cómo se hace? ¿Alguna restricción? ¿Cuál es de plano? No. Ok. Me gustaría empezar comentando qué es un padecimiento preexistente, ¿no? Como yo se los explico, yo ahora sí que les voy a hablar como si fueran mis clientes, ¿no? Sí. Prácticamente, ¿no? Para un padecimiento preexistente es todo lo que sucedió antes de hoy que vas a contratar tu póliza. Hay un consenso, se hizo un consenso de todas las aseguradoras, y hay 3 puntos o 3 condiciones que para las aseguradoras quiere decir que es un padecimiento preexistente. El primero es que los síntomas no hayan pasado desapercibidos. El segundo es que ya haya un diagnóstico de ese padecimiento. O el tercero, porque es el tercero, que ya hayas erogado o que ya hayas hecho un gasto por este padecimiento. Cualquiera de las 3, o si pasó cualquiera de las 3 condiciones, ya existe un padecimiento preexistente para las compañías de seguros. Esto es general, ya se hizo un consenso y así aplica para todas las compañías de seguros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
Lo que yo siempre les digo, porque sé que allá afuera de repente, eso no lo digas, no, eso no lo menciones, no pasa nada. Pero mira, la verdad es que yo siempre les digo hagan mucha conciencia cada vez que van a contratar una póliza de gastos médicos y recuerden bien todo lo referente a su salud y declárenlo, porque si no pueden estar en problemas posteriormente. Entonces hay dos cosas. La compañía de seguro, tú declaras que ya tuviste, no sé, X cosa, y la compañía te puede dar 3 respuestas. Uno, pues no te acepto. La otra es te acepto, no pasa nada. Y la otra es te acepto, pero con algunas condiciones particulares. Estas condiciones pueden ser, sí te lo voy a cubrir, pero a lo mejor hasta dentro de 5 años. O sea, no vas a poder reclamar nada de este padecimiento en 5 años, pero en 5 años ya me lo puedes reclamar. La otra es, no me vas a poder reclamar nada de este padecimiento, pero todo lo demás que surja, sí te lo cubro. Entonces, son las 3 posibles respuestas que te pueda dar la compañía. Entonces, yo siempre les digo, declárenlo. Y la compañía va a decidir si sí o si no corre el riesgo. La otra vertiente, digamos, es cuando ya estás asegurado. Y también es bien importante porque hay algunas compañías que no te dan un endoso como tal de exclusión. Haz de cuenta, tenía gastritis, ¿no? Y no te dicen, no te voy a cubrir gastritis. Pero por condiciones ya te dice que todo lo que sea preexistente es una exclusión. Entonces te acepto, ya estás en la póliza, pero si me reclamas gastritis, pues no te lo voy a pagar, ¿no? Ese es como el otro lado. Ahora, ¿por qué si les digo que declaren todo? Porque han tocado casos y me permito hacer referencia porque, pues como sabes, pues me tocó ver mucho dentro de las compañías de seguros que estuve ahí laborando, en los cuales, pues sí, o sea, omitían decir algo, algo que les sucedió, y resulta que en 10 años ya con su póliza les da diabetes, ¿no? Y lo que emitieron fue gastritis, a lo mejor. Pero en los estudios y en los antecedentes y todo de esta diabetes, resulta que aparece la gastritis que la tenías hace 15 y tu póliza la iniciaste hace 10. Entonces, ¿qué va a pasar? La compañía puede incluso, aunque no tenga nada que ver un padecimiento con otro, tomar la decisión de rescindir el contrato, es decir, de cancelarte la póliza. Y ya con una diabetes, ¿quién te va a aceptar? ¿No? Sí. Entonces, por eso es bien importante que sí declaren todo, que no mientan, que no omitan, que no digan y que dejen que la compañía tome la decisión. Eso es algo que yo siempre les digo a mis asegurados. Sí, es como nosotros los abogados, ¿no? También es cuéntame todo, cómo sucedió el delito, porque no va a ser que a la hora en el desahogo de pruebas. Exactamente. Bueno, pues vamos a seguir platicando de la póliza de gastos médicos, todo lo que implica, pero vamos a platicar de esto después de este corte. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. El Centro Educacional Evelio González Montalvo tiene para ti las 4 licenciaturas de mayor demanda: Trabajo Social, Derecho, Administración y Contaduría Pública. Ponemos para ti nuestros más de 39 años de experiencia formando profesionales exitosos. Pide informes al WhatsApp 9991 15 81 87 o en www.barrer.edu.mx. No lo pienses más e inscríbete ya. ¿Qué tal, amigos de Financieramente? Continuamos aquí en Teleplay platicando sobre la póliza de gastos médicos mayores con Eloína Abreu. Ella es especialista en finanzas, en seguros y todo lo que tenga que ver con el cuidado de nuestra situación financiera y hoy de la salud. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, muchas empresas te dan dentro de las prestaciones tu seguro de gastos médicos?
la puedo, pero normalmente sabemos que te contratan una póliza pues un poco más pequeña. Exacto. ¿La puedo aumentar? ¿Puedo cambiarla? ¿Qué pasa cuando yo me despidan? ¿Qué pasa con este tipo de pólizas? La respuesta es no. No le puedes hacer nada a esa póliza y toma esta póliza como si fuera un regalo de tu patrón, de tu jefe, de tu empresa. Y justo lo que decías, si algo es cierto siendo, estando como empleado en una empresa, es que tarde o temprano vas a salir de ella. Ya sea pensionado, jubilado, porque te corrieron, porque decidiste emprender, por el motivo que sea, tarde o temprano te vas a deslindar de esta empresa. Y entonces, ¿qué va a pasar si cuando suceda eso, a lo mejor tú ya tienes un padecimiento? O a lo mejor ya por pensionarte y ya tienes una edad en la cual pues a lo mejor ya no te van a aceptar las compañías de seguros. Entonces, a la póliza que te dan, tú no le puedes hacer nada. Porque además, obviamente, las empresas tienen un presupuesto destinado y es una colectividad, o sea, todos son como iguales, al menos dentro de un grupo de personas, ¿no? Entonces, no puedes tú mover nada ahí. Lo que sí puedes hacer, y lo que yo siempre les digo, es que contraten una póliza en exceso con derecho de conversión. ¿Qué es esto? Es una póliza como si fuera básica, pero al final, ¿qué tienen las pólizas? Como bien decías, las pólizas empresariales. Generalmente sus sumas aseguradas son más pequeñitas. Entonces, lo que haces con una póliza en exceso, justo lo que haces es, el deducible va a ser tu suma asegurada de la que te está dando la empresa. Entonces, al tener un deducible a lo mejor si tu suma asegurada que te da la empresa es de 1 millón, pues tu deducible va a ser de 1 millón. Y la prima, y esto es lo interesante, la prima de tu póliza, al tener un deducible de 1 millón, va a ser súper chiquitita. Entonces, ¿qué va a pasar? Y te va a ayudar la póliza en exceso con derecho de conversión para 2 cosas. 1, si llegas a tener un padecimiento catastrófico en esta póliza y te agotas el $1,000,000, entra esta póliza en exceso y puedes seguir reclamando en esta póliza. Y la otra, si te llegaras a salir de esta empresa, con el derecho de conversión te permite hacer esta póliza en exceso, convertirla en individual, o sea, en una póliza individual o familiar, sin pasar por selección médica. Y eso es bien importante. Y además, te cubre todos los complementos de siniestros o de padecimientos que ya hayas abierto en tu póliza de grupo, siempre y cuando obviamente hayan sido después de que contrates la de exceso, ¿no? Te lo sigue pagando. Entonces, la verdad que son pólizas muy económicas por tener el deducible tan alto, pero te pueden ayudar muchísimo en un futuro, ¿no? Ok, excelente. Otra pregunta igual. ¿Cómo, volviendo al caso anterior de las enfermedades preexistentes, ¿qué sucede con las enfermedades crónicas? ¿Sí te pueden asegurar? ¿Qué pasa incluso si muere el asegurado? ¿Ahí quedó la póliza? ¿Hay algún beneficio adicional para los familiares como en los de vida? Ok, sí. Para los padecimientos crónicos, al final de cuentas, el proceso para reclamar es igual, solo que al no tener generalmente no rebasan el deducible en el primer gasto, ¿no? Entonces lo que vas a hacer es acumular hasta que llegues al deducible o sobrepase el deducible, ir juntando tus facturas y todos los documentos que te pide la aseguradora y los vas a tramitar vía reembolso. Y se va a seguir pagando durante todo el tiempo hasta que te agotes la suma asegurada que contrataste, o a lo mejor si tienes la de 100 y cacho millones, pues a lo mejor es muy difícil que te la agotes, ¿no? Pero es un proceso normal. ¿Qué pasa si fallece? Hay tres puntos importantes. Uno, pues si fallece, pues ya acabó la cobertura. Hay una cobertura que te permite que en caso de que fallezca digamos el proveedor de la casa, que fallezca o que se incapacite permanentemente, la póliza siga, o sea, las primas de la póliza sigan cubiertas durante 5 años para tus dependientes. Y la otra es que hay algunas pólizas tienen coberturas que en caso de que fallezcas, por ejemplo, en el extranjero, te cubren todos los gastos de repatriación. Entonces, que también son bastante costosos, sí. Y pues también te los cubre. Entonces te digo, dependiendo mucho de las necesidades de los clientes, se van adaptando. Perfecto. Y bueno, no terminado, todavía nos quedan algunas cositas por platicar. Ahí sí que estuve leyendo un poco y no encontré una respuesta muy cercana. ¿Por qué en noviembre se renuevan las pólizas? Estuve viendo ahí que en noviembre normalmente, ¿cómo es este proceso de renovación? ¿Es automático? ¿Le tengo que decir a mi agente?
y es siempre en este mes, ¿no? No. Las pólizas de gastos médicos son como las de auto. O sea, la tuya puede ser en noviembre, la mía en julio, o sea, la de fulanito en septiembre. O sea, no es que todas las pólizas se venzan en noviembre. ¿Qué pasa? Que generalmente las compañías tienen, por ejemplo, donde yo estoy, en agosto, como que recalculan las tarifas. Okay. Entonces, pues, si la emites antes de que venza agosto, pues a lo mejor todavía alcanzas la tarifa anterior, ¿no? Entonces, ahí es donde, y digo, me estoy metiendo un poquito en costos, pero ahí es donde juega un poquito la asesoría de la gente y demás, ¿no? No es tanto que sea en noviembre, porque las vigencias cuando son familiares o individuales puede ser en cualquier periodo, ¿no? El proceso de renovación, lo único que yo sí les diría es que las vean con tiempo. Generalmente las podemos tener al menos 30 días antes como asesores o como agentes. ¿Y por qué verlas? Porque, o sea, acercarse con el cliente, o si no, el mismo asegurado que le diga, oye, en un mes vence mi póliza, la podemos empezar a ver. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi situación económica de hace un año no es la misma que la de hoy. Entonces tendremos que hacerle ajustes. A lo mejor mi hijo se va a estudiar al extranjero, entonces le tengo que poner una cobertura adicional. Entonces, para que nos dé chance de hacer todos estos movimientos en tiempo, es importante verla, pues al menos con 30 días, 20 días de anticipación, para que no haya ningún problema. ¿Por qué? Porque si dejamos pasar el tiempo de la renovación, podemos perder la antigüedad, que sabemos que en gastos médicos la antigüedad es oro molido, sí, porque hay padecimientos que tienen periodos de espera. Pero no solo eso, o sea, imagínate que dejes vencer una póliza y tú ya tienes un siniestro, una diabetes que es para toda tu vida, abierto. Pues si la dejas vencer, pues empiezas de cero. ¿Y quién te va a tomar con un padecimiento, no? Entonces es bien importante no dejar pasar el tiempo en la renovación, estar bien pendientes y verlas con tiempo, prácticamente. Excelente, muy bien. Pues ya se nos está agotando el tiempo y de veras que hablar de gastos médicos, hay muchísimas cosas que podríamos preguntar y muchísimas cosas que tenemos que averiguar, y acá la invitación es acudir siempre con un experto para que te asesoren. Y de veras, aunque tengas servicios de seguridad social, que muchos en México tienen, si tienes la posibilidad de contratar una póliza de gastos médicos, hazlo, porque como bien dijo Eloína al inicio, es una buena inversión. Correcto. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado nuevamente acá en Financieramente, y ojalá que en otra ocasión podamos seguir platicando. Yo encantada de la vida, y muchas gracias a ti y a tu audiencia por esta invitación. Muchísimas gracias, y a todos ustedes que nos siguen aquí en Teleplay. Nos vemos la próxima semana en Financieramente.